cuando celebramos este día 29 de junio a Santos Pedro y Pablo, recordamos a estos dos principales pilares que la Iglesia tuvo. No porque el resto de los apóstoles no lo sea en grado de importancia, eran todos apóstoles elegidos del Señor, pero en el caso de Pedro, ustedes saben que hasta el mismo Jesús le cambió el nombre para darle como una especie de autoridad o de relevancia sobre el resto de los 12, y de ahí la palabra Pedro, que significa piedra, en el lenguaje propio de la época de Jesús, significa fundamento. Ayer, acordémonos un poquito del Evangelio, cuando Jesús decía que tenemos que edificar la casa sobre roca para tener fundamento, sustento, ¿no? Entonces Pedro un poco viene a ser el que se encargará, como primer enviado de Jesús, de ser el sustento de la Iglesia, el fundamento de la Iglesia naciente, de esos orígenes cristianos, lo que después a los sucesores se los llamará, tomando el signo de Pedro, papas, que viene de padre de alguna manera, o también de piedra, ¿no? Fundamento. Pedro, en su carácter de ser el primado de sus pares, el primero entre sus pares, los apóstoles, viene a ser también la cabeza visible de la Iglesia. La cabeza invisible es Cristo, que ascendió y ahora en el espíritu de la Iglesia se hace presente, entre ellos y en primer término en Pedro, ¿no? Pedro y sus sucesores. Y la Iglesia nos enseña que Pedro es el referente de la unidad, no es el que manda más o el que tiene más poder o el que es mejor o superior. El Papa es básicamente y esencialmente en la teología o en la eclesiología de la vida de la Iglesia aquel que nos invita a vivir la unidad en el vínculo de la caridad, como lo mandó Jesús. Padre, que todos sean uno y que todos se amen como tú y yo nos amamos para que el mundo crea. Esa es la gran misión del pontífice. De ahí también toma el nombre pontífice, puente entre Dios y los hombres, el sumo pontífice. Y es el sumo porque en definitiva no es el único, sino que todo cristiano, por su condición de ser cristiano, por su condición de ser todos discípulos de Cristo, tenemos que ser un puente entre Dios y los hombres para que la gente a través nuestro llegue a Dios, llegue a Cristo, llegue a la madurez cristiana, llegue a la profundización de su fe y a la caridad, al amor. Y el Papa es el sumo, el principal, el referente, la imagen más visible de la Iglesia, ¿no? Después, obviamente, con el paso del tiempo y el correr de la historia, la Iglesia en sus distintos devenires y reestructuraciones dio a Pedro, digamos, al Papa, una dignidad más humana, no porque haya perdido la esencial y divina, que es la de Pedro, pero ciertamente que, bueno, el poder temporal, el ser un jefe de Estado y todas estas cosas que se fueron adquiriendo mucho tiempo después, y que Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, ni siquiera lo pensó, ni tampoco creo que lo haya deseado. Porque lo que quiere Jesús es que seamos una iglesia de servidores humildes, que, como él lo decía, cuando uno se ofreció a seguirlo, ¿querés seguirme? Pero mirá que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, la pobreza, la humildad, la entrega. La Iglesia, con el paso del tiempo y adquiriendo poder temporal, no digo que olvidó, Dios me libre de decir eso, pero sí que entró en una dimensión tan temporal que adquirió excesivo poder. Acuérdense ustedes que en las cruzadas el Papa tenía sus propios ejércitos que iban a la lucha para defensa de la fe y un montón de otras situaciones que nada tenían que ver o tienen que ver con lo que fue el origen y la voluntad de Jesucristo. Pero quedémonos con lo esencial. La verdad tiene que ser dicha y el cristiano tiene que ser maduro sabiendo la historia de su propia fe y de su propia iglesia. Es así. Pero lo esencial de todo esto es lo que escuchamos en la palabra de Dios. Tanto en la primera lectura, sobre todo como en el Evangelio de hoy. Este hermoso Evangelio donde nos muestra a Pedro ya investido del Espíritu Santo junto con los 12, después de Pentecostés, después de la resurrección y ascensión del Señor,
ya ungidos por Cristo. Cristo ahora está viviendo en ellos, habitándoles el corazón, ya no está con ellos enseñándoles, ahora cumplió su misión y ahora tiene que continuarla, pero desde ellos. Por eso la unción del Espíritu implica que ellos tienen el Espíritu de Cristo, y toda obra que ellos comienzan a hacer dándose cuenta de tal unción es una obra donde ellos saben que es de Dios, que no les pertenece, pero ellos son dóciles instrumentos de ese amor. Y hoy lo veíamos a Pedro con Juan predicando, y que van a la sinagoga un día sábado, y en la puerta, como suele pasar hoy también en nuestras iglesias, sobre todo las más importantes, ¿quién no sabe, quién no encuentra un indigente pidiendo ayuda, pidiendo limosna? Dice que ahí había un pobre pidiendo limosna, ¿no? Y que Pedro, cuando lo ve, se detiene junto con Juan, y el indigente, creyendo que era paralítico, que le iba a dar limosna, se queda mirándolos, y Pedro le dice: mira, no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, el Señor, en el nombre de Jesucristo, es decir, con el poder de Jesucristo que me ha sido confiado, yo te ordeno, levántate, camina. Lo toma de la mano y lo levántate. Inmediatamente se fortalecieron los pies y los tobillos, y dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Y dice que toda la gente se admiró porque sabían que era el pobre paralítico indigente, y ahora lo ven feliz y contento, sano y salvo, lleno de alegría y de salud. Cristo sigue orando. Como antaño hacía milagros Él en su paso por la tierra, hoy lo sigue haciendo a través de sus discípulos y apóstoles, ¿no? Porque es Cristo quien lo hace.